Capítulo 1. La noche era una lágrima negra que se deslizaba sobre los tejados de Madrid cuando Álvaro Mendoza llegó al lugar del crimen. La lluvia cortaba el ruido de la ciudad, pero no suficiente para ahogar el eco de lo ocurrido. Un cuerpo tendido en el suelo de una calle desierta, con las manos atadas a la espalda y una cicatriz vertical en la garganta que se extendía como una serpiente hasta el cuello. La víctima era una reportera investigadora, conocida por sus revelaciones sobre corrupción política. Su muerte no fue un accidente ni un acto de violencia común. Fue una ejecución calculada, y en la pared cercana a su cuerpo había pintado con sangre una frase: "El siguiente será el juez Torres". Mendoza se acercó al cadáver con la mirada fija en las manos atadas. Las uñas de la víctima estaban marcadas por los nudillos, como si hubiera intentado luchar contra algo que no podía evitar. El detective había visto casos brutales antes, pero nunca uno donde el asesino dejaba una pista tan clara y al mismo tiempo misteriosa. ¿Qué significaba ese mensaje? ¿Un aviso o un desafío? El juez Torres era un hombre de influencia en la cárcel provincial, conocido por su firmeza con los presos políticos. Su nombre no había aparecido en ninguna investigación reciente, pero Mendoza sabía que las cosas habían cambiado desde el día anterior. La noche antes, durante una reunión entre altos cargos del ministerio y agentes de inteligencia, se había mencionado un posible escándalo relacionado con la compra de votos a cambio de favores judiciales. Torres no era parte directa de ese tema, pero su nombre había sido incluido en una lista confidencial que solo unos pocos conocían. Mendoza revisó el lugar sin perder tiempo. La escena del crimen estaba perfectamente ordenada, ningún rastro de lucha, ninguna señal de entrada forzada. El asesino no se había escondido ni dejado pruebas. Solo una huella de un zapato negro en la acera y un teléfono móvil roto junto al cuerpo. La pantalla mostraba un mensaje final del remitente: "Asterisco, no te preocupes por mí, Álvaro. Ya no tengo tiempo para juegos, asterisco". Esa frase lo heló. El asesino conocía su nombre. No era una casualidad. Mendoza había estado investigando casos similares durante años y nunca antes había visto a un criminal que anticipara sus movimientos con tanta precisión. ¿Cómo era posible? ¿Había alguien en la ciudad capaz de ver el futuro, o se trataba de algo más sencillo pero peligroso, una red de informantes ocultos detrás del poder? Mientras los agentes recogían pruebas, Mendoza llamó a su compañero, Diego Sáez, para que lo ayudara. Sáez era un tipo tranquilo, siempre con las manos limpias y la mente enfocada en el caso actual. Pero desde que el asesino había dejado esa frase en la pared del crimen, algo cambió en ambos. El juez Torres no era solo una víctima potencial, era parte de un puzzle mayor que se extendía más allá de los casos superficiales. En ese momento, Mendoza recibió una llamada urgente desde el cuartel general. Un informante había revelado que el asesino estaba utilizando redes sociales para propagar pistas sobre la próxima víctima. Las publicaciones eran ambiguas, menciones a lugares específicos y fechas sin confirmación oficial. Álvaro sabía lo que significaba. El asesino no solo quería ser encontrado, quería jugar un juego de escondite donde él, como detective, sería parte del laberinto. La lluvia seguía cayendo cuando Mendoza se dirigió a la comisaría, con el teléfono en mano y una mente que ya estaba varios pasos por delante. No sabía quién era el asesino ni qué motivación lo impulsaba, pero una cosa era clara: este caso no sería solo un crimen más. Era una guerra de inteligencia donde cada movimiento podía significar la vida o la muerte. Y en medio de esa sombra que se movía entre los muros de la ciudad, algo oscuro y terrible estaba a punto de despertar. Capítulo 2. El teléfono sonó en el escritorio de Elena mientras ella revisaba los informes del caso Varela. La pantalla mostraba la hora, 23:47. No era un horario para llamadas urgentes, pero algo en la voz que resonaba por las altavoces le hizo dejar caer el lápiz. Era su jefe, aunque no lo recordó bien. Hablaba con urgencia, mencionando un nuevo asesinato cerca de donde trabajaba antes. Elena se levantó, caminó hacia la ventana y vio cómo las luces del centro de Madrid parpadeaban como una ciudad en trance. El ruido de la lluvia sobre el cristal le recordó los días que pasaba allí, buscando respuestas sin encontrarlas. Al llegar a su coche, descubrió que había un mensaje en voz alta. Un hombre con cara de barbero hablaba del lugar donde vivía una mujer cuyo marido fue asesinado el año anterior.
La descripción coincidía con la víctima número 3. Elena se sentó en el volante, los dedos rozando el interruptor de encendido. No sabía si era un error o una conexión. La noche parecía más fría al pensar que algo estaba sucediendo fuera del control. A las 1:23, la ciudad aún no dormía. Elena cruzó por calles vacías, iluminadas solo por el resplandor de los faroles. El coche pasó frente a una casa con fachada blanca y ventanas rotas. Un perro ladraba desde dentro, pero no se acercó. Ella sabía que esa mujer no estaba allí. La información era un aviso. El asesino ya había ido a verla antes de su muerte. Al llegar al barrio antiguo, encontró una puerta abierta en la casa del detective Mendoza, quien investigaba otros casos similares. Lo llamó por teléfono, pero solo recibió tonalidad de ocupado. La luz brillaba dentro, y el ruido de un televisor parecía emitir algo que no era realidad. Elena entró con cuidado, esperando que la habitación estuviera vacía. No lo estaba, una figura se movió en la oscuridad. El hombre tenía el rostro cubierto por una máscara negra y llevaba un abrigo largo de color oscuro. Elena sacó su arma, pero él no se dio vuelta. Habló sin mirarla: no te preocupes, ya terminé con ese caso. Ella lo reconoció al instante. Era el asesino que había estado investigando desde el principio. La tensión se rompió cuando la luz de un coche pasó frente a ellos. El hombre corrió hacia las escaleras y desapareció en una habitación superior. Elena lo siguió, pero solo encontró una caja con documentos sobre los casos anteriores del asesino. Entre ellos había un mapa que mostraba todas las ubicaciones de los crímenes, incluyendo el lugar donde estaría la próxima víctima. El corazón de Elena aceleró al ver que la dirección coincidía con su apartamento. No podía ser casualidad. El asesino sabía exactamente dónde vivía, y ahora estaba en camino. La lluvia seguía cayendo, pero algo dentro de ella se detuvo. ¿Qué significaba eso? ¿Era una señal o un mensaje? Mientras caminaba hacia el coche, vio cómo la figura del asesino aparecía detrás de una puerta cerrada. No podía dejarlo así. Era hora de actuar, aunque no sabía si estaba preparada para lo que podría pasar. La ciudad seguía en silencio, pero dentro de ella, algo se movía con intención. Elena ajustó el cinturón y aceleró hacia la calle, sintiendo como la noche se hacía más densa alrededor de ella. Capítulo 3. La lluvia había dejado de caer al mediodía cuando Alba llegó a la calle del Pósito, donde el barbero se encontraba tras una larga y silenciosa espera. La puerta estaba abierta como si alguien hubiera estado allí todo el tiempo, pero no vio rastro del asesino. Solo las huellas de agua en el suelo, borrosas ahora que la lluvia había parado. Se acercó con cuidado, mirando alrededor, preguntándose si era una trampa o si aquel lugar ya no guardaba relación con lo ocurrido. El barbero estaba sentado tras el mostrador, fumando un cigarrillo y hojeando un periódico. No levantó la vista cuando Alba entró. ¿Sabe algo de los asesinos que matan antes de que suceda?, preguntó ella sin mirarlo, como si hubiera estado allí todo el tiempo. El barbero no respondió al instante. Fumaba en silencio, las chispas del cigarro iluminando sus cejas blancas y la cicatriz de una herida antigua que le cruzaba la mejilla izquierda. Finalmente, cerró el periódico con un sonido seco. No soy ningún detective, dijo al fin, sin mirarla. Su voz era ronca, como si hubiera fumado demasiados años y nunca dejara de hacerlo. Alba se inclinó hacia él, apoyando las manos en el mostrador. El olor a jabón y tabaco llenaba la habitación. El hombre que mató al médico del barrio hace 2 semanas lo sabía antes de que ocurriera. Lo mismo pasó con los demás. Tiene una especie de visión o algo, hizo una pausa, como si le costara explicarlo. Sé que se llama El Predicador porque habla de futuros crímenes exactos. No es un delincuente común. El barbero dejó caer la colilla en el suelo y la apagó con el pie. ¿Y qué te hace pensar eso?, preguntó, ahora mirándola por primera vez. Sus ojos eran 2 puntos negros en una cara que parecía haber sido tallada por un cuchillo viejo. Alba se quedó callada unos segundos. No sabía si era mejor decirle lo que había descubierto, la coincidencia de los crímenes, el lugar donde los encontraban, las palabras exactas que mencionaba en cada caso. Pero algo le decía que aquel hombre no solo conocía el pasado o el presente, sino también un futuro que nadie más podía ver. Espero que alguien me lo diga,
respondió finalmente, apartándose del mostrador y caminando hacia la puerta. El barbero no intentó detenerla. Solo observó cómo se alejaba con una mirada llena de desaprobación o quizás miedo. Alba salió a la calle sin saber si había obtenido algo útil o si aquel hombre simplemente le había dado un consejo que ella ya sabía: no confiar en nadie. La noche era fría, pero el aire se sentía diferente, como si hubiera una presencia invisible moviéndose entre las sombras. Caminó hacia la estación de policía sin pensar demasiado, aunque su mente trabajaba a toda velocidad. En el edificio, encontró a los otros detectives reunidos en un pequeño comedor al fondo del pasillo. No había más que una mesa ocupada por 4 personas, 2 hombres y 2 mujeres, todos con la mirada cansada pero alerta. Alba se sentó sin saludar, como si aquel lugar fuera suyo desde siempre. ¿Qué sabemos?, preguntó al grupo, tomando un vaso de agua que alguien le pasaba. No había comida ni café, solo el silencio y la tensión del caso que los mantenía despiertos en horas imposibles. El hombre más alto levantó una mano. Era el comisario Herrera, quien había estado investigando casos similares durante años. 3 asesinatos exactos, primero el médico, luego el juez y ahora un abogado que trabajaba con él. Cada uno murió en su propia casa, a las 10 de la noche. Lo curioso es que en todos los casos se encontraron notas escritas por alguien, describiendo cómo ocurriría cada muerte horas antes del crimen. Alba asintió lentamente. No era algo nuevo para ella, pero había una pregunta que no podía dejar sin responder: ¿por qué el predicador hacía eso? ¿Qué buscaba al revelar sus planes con anticipación? ¿Y quién lo encontró en cada caso?, preguntó ella, mirando a los demás. Herrera negó con la cabeza. Nadie. Es como si se moviera entre las sombras sin dejar rastro. La última vez que intentamos seguirlo, desapareció antes de que llegáramos al lugar donde estaba. Alba guardó silencio por un momento. Sabía que el predicador no era alguien normal. No solo conocía el futuro, lo manipulaba. Y ella tenía la sensación de que ese hombre ya sabía algo sobre su hermano Javier, o al menos sabía dónde buscarlo. Tengo que hablar con él, dijo finalmente, mirando a Herrera. Su voz era firme, pero no había duda en sus palabras. El comisario asintió lentamente, como si ya hubiera decidido algo antes de escucharla. Alba salió del edificio minutos después, bajo la lluvia que había regresado con fuerza. La ciudad parecía respirar a su alrededor, pero ella sabía que algo más estaba ocurriendo. El predicador no solo quería matar, quería revelar un secreto que nadie podía imaginar. Y si él ya sabía dónde encontrarla, era hora de descubrir por qué. Capítulo 4. El frío de la noche se adentró en sus huesos mientras Alba recorría las calles desiertas del barrio antiguo. La niebla engrosaba los contornos de las fachadas como si ocultaran secretos que el tiempo no lograra borrar. Llevaba una carpeta con los nombres de las víctimas, la hora y lugar exacto de cada muerte. No había espacio para equivocarse. El predicador no era un misterio cualquiera. Sus palabras eran cálculos precisos, como si el destino se desplegara ante él en una hoja escrita con sangre. Alba sabía que su hermano Javier estaba involucrado de alguna manera, pero la certeza le quemaba las entrañas. No podía dejar pasar más tiempo. La búsqueda lo llevó a un callejón sin salida. El barbero había desaparecido tras advertirle sobre las manos de los que no conocen su pasado. La única pista restante era una dirección en el mapa, escondida entre hojas viejas y recortes de periódicos. Alba se movió con la quietud de un gato, evitando los faroles que proyectaban sombras sobre las aceras. En una puerta cerrada, encontró una caja metálica oxidada bajo el porche. Dentro había fotos, cuerpos desmembrados en pozos abandonados, huellas de zapatos sin marca y un reloj de pulsera que coincidía con la hora exacta del primer crimen. El predicador no solo conocía los detalles, sabía cómo el tiempo se doblaba sobre sí mismo. Un ruido detrás de ella lo detuvo. Alba giró lentamente, su mano rozando el cuchillo que llevaba escondido en la manga. No había nadie. Pero al mirar hacia abajo, vio una figura recortada contra la niebla, un hombre envuelto en un abrigo negro, sus pasos silenciosos como si caminara sobre nubes. Alba se apoyó contra la pared, respirando con dificultad mientras el desconocido se acercaba sin hacer ruido. El aire olía a humedad y a algo más intenso,
un perfume de aguardiente recién destilado. ¿Crees que puedes detenerme?, susurró el hombre al llegar junto a ella, su voz como una cuchara raspando la superficie del silencio. Alba no respondió. No podía darle ni una palabra más. El predicador se inclinó hacia ella, sus ojos brillantes bajo las sombras. Javier te buscaba antes de que nacieras, dijo en un hilo de voz, como si le estuviera confesando algo sagrado. Él no era el asesino. Yo lo maté porque sabía que algún día sería tu hermano. Alba sintió una punzada en la cabeza, como si alguien hubiese clavado un cuchillo bajo su cuero cabelludo. El hombre retrocedió unos pasos, sus dedos rozando el metal de la puerta cerrada. Tienes 18 horas para encontrarlo, dijo antes de desaparecer en la niebla, como si nunca hubiera estado allí. Esa noche no durmió. Se sentó frente a una mesa con mapas y fotos extendidas, tratando de dibujar conexiones entre los crímenes. El reloj de pulsera era clave, cada muerte se producía en el mismo minuto del día siguiente al que estaba escrito en la nota. ¿Qué significaba eso? ¿Un ritual? ¿Una advertencia? Alba recordó las palabras del barbero, ahora más claras como una lámpara encendida. El predicador no es un asesino. Es el guardián de los que ya murieron. En la comisaría, su compañero le entregó nuevas notas escritas con tinta negra y manchas de algo seco. Alba las hojeó sin despegar los ojos del reloj en la pared. La última era para mañana a las 10:32, una hora que no tenía sentido. Pero al mirar el lugar indicado, un depósito abandonado cerca del río, recordó algo de su infancia, un cuarto secreto donde Javier solía esconder sus juguetes rotos. Allí había estado cuando la madre lo encontró muerta, o eso creyeron todos. La luz del amanecer se filtraba entre las nubes cuando Alba llegó al lugar. El aire olía a humedad y a hierro viejo. En el fondo de una caja de herramientas, encontró un sobresellado con su nombre escrito en tinta roja. Dentro había una foto, su madre muerta, pero detrás de ella, la silueta de un hombre que no recordaba haber visto nunca. La fecha era el día del crimen que le habían mostrado como el primero. No podía seguir esperando. El predicador no quería que encontrara la verdad. Quería que se convirtiera en parte de su juego, una pieza más en un rompecabezas donde todos eran victimarios y víctimas al mismo tiempo. Alba cerró los ojos por un instante, sintiendo el peso de su hermano sobre sus hombros, como si la sangre que fluía entre ellos estuviera escrita con una letra invisible. Era hora de enfrentarlo, no solo para salvar a su familia, sino para descifrar qué parte del pasado había sido ocultada bajo un velo de silencio y miedo. Capítulo 5. Alba se movía entre las sombras del depósito como si cada paso la acercara más al borde de un abismo. La foto de su madre, junto al desconocido cuya cara no reconocía, estaba allí, en una caja cubierta de polvo y humedad. No era suficiente. El predicador había dejado claro que el pasado no se enterraría fácilmente. Sus dedos rozaron los bordes del papel hasta que sintió un escalofrío. La imagen tenía otro lado, una capa oculta bajo una fina película de cera. La rompió con la punta del cuchillo y descubrió un mensaje escrito en tinta negra, frágil como el hueso de un fósil. Los muertos no mueren por error. El eco de esas palabras resonaba en su mente mientras caminaba hacia las escaleras que llevaban al sótano del edificio. Las luces estroboscópicas del exterior se reflejaban en el cristal de la ventana, como si el mundo fuera una pantalla de cine donde ella era un personaje atrapado en una secuencia incontrolable. El predicador no solo sabía lo que ocurriría, él mismo había escrito cada capítulo con su propia sangre. Alba encontró las escaleras abiertas, pero algo la detuvo. Un ruido sordo, como el sonido de un cuerpo cayendo al suelo. Se acercó con paso firme, deslizando una mano por la pared húmeda hasta llegar a una puerta que no estaba en los planos del edificio. La empujó y se encontró frente a una habitación donde el aire olía a incienso y sal marina. En el centro de la estancia, un altar de piedra negra sostenía cajas cerradas y cuadros con rostros que no recordaba ver en su vida. ¿Qué buscas? La voz del predicador emergió como una sombra al fondo de la habitación. Se volvió y lo vio allí, envuelto en un abrigo negro hasta los pies. Sus ojos brillaban con el reflejo de las velas que ardían a su alrededor. No era un asesino, era un guardián, como había dicho antes. ¿Pero por qué proteger a quienes ya estaban muertos? Quiero saber por qué mataron a mi madre, dijo Alba sin temblar.
La voz de la policía aún resonaba en su mente, pero ahora hablaba con el peso del dolor y la certeza. ¿Y quién es ese hombre en la foto? El predicador se acercó lentamente, sus dedos rozaron los bordes de una caja que llevaba un símbolo antiguo. Era tu padre, murmuró. No el que creíste, sino uno que nunca debería haber existido. Alba sintió como la sangre se le helaba en las venas. ¿Qué significa eso? El predicador abrió la caja con un movimiento suave y sacó una carta escrita a mano. La firma al final era el nombre de su madre, pero la letra era diferente, más lenta, como si cada palabra fuera un esfuerzo para contener algo que no podía liberar. Tu madre no murió por culpa del predicador, explicó. Murió porque él mismo se lo impidió. Alba miró la carta con los ojos llenos de lágrimas. Las palabras hablaban de un pacto, una promesa hecha entre el predicador y su madre hace décadas. Proteger a quienes ya estaban muertos para evitar que sus vidas se convirtieran en tragedias mayores. Pero la verdad era más siniestra. El predicador no solo guardaba los cuerpos, él mismo les daba forma, como si el destino fuera una obra de arte que necesitaba ser reescrito con cada muerte. ¿Y qué pasa ahora?, preguntó Alba. La tensión en la habitación era palpable, como si las paredes estuvieran a punto de desmoronarse bajo el peso del secreto. El predicador se inclinó hacia ella, sus ojos brillaban con una mezcla de tristeza y determinación. Ahora tienes que decidir qué hacer. Si detienes mi labor, los muertos seguirán siendo esclavos del destino. Pero si me dejas seguir, quizás puedas encontrar la verdad en lugar de ser solo otra víctima. Alba sintió como el peso de las palabras se apoderaba de ella. La historia no era lo que creía, ni su madre, ni su hermano, ni incluso el predicador eran quienes parecían. Pero algo dentro de ella gritó, la verdad no era solo un secreto oculto en cajas y cartas. Era una elección, y ahora tenía que hacerla antes de que todo se fuera al infierno. Capítulo 6. El aire húmedo de la ciudad se pegaba a su piel como un sudor frío cuando Alba cruzó el umbral del edificio abandonado. Las luces de los faros parpadeaban en las ventanas rotas, proyectando sombras que parecían moverse con vida propia. No había luna para iluminar la noche, pero su mente trabajaba más rápido que cualquier linterna. La información obtenida del predicador era un laberinto de contradicciones, y cada paso hacia el centro de ese misterio arrancaba una nueva pregunta en su cabeza. Era tarde cuando descubrió el cuarto oculto detrás de la pared falsa. El olor a humedad y polvo se mezcló con un aroma dulce que no lograba identificar, como si algo antiguo hubiera guardado sus secretos bajo capas de tiempo. En una caja de madera tallada encontró documentos sellados con el sello del ayuntamiento de su ciudad natal. Las fechas coincidían con los últimos años de vida de su madre, un contrato de adopción, una prueba de paternidad que no firmaba su padre, y una carta escrita en tinta negra, firmada por un hombre cuyo nombre le sonó familiar. El predicador había estado mintiendo. No solo sobre el asesinato de su madre, sino también sobre la identidad del hombre que creyó ser su progenitor. El sello del documento era el mismo que aparecía en las fotos encontradas en los depósitos ocultos, un rostro distinto al de su padre, pero con una mirada que le recordaba a su madre cuando sus ojos se llenaban de determinación antes de desaparecer. El sonido de pasos resonó en el silencio. Alba retrocedió hacia la pared, apretando contra el pecho los documentos como si fueran un arma. La puerta del edificio se abrió con un chirrido metálico, y una figura alta entró sin hacer ruido. No tuvo tiempo para pensar antes de que su mano izquierda se estirara hacia la pistola en el cinturón. ¿Crees que esto te ayudará?, preguntó la voz del predicador, baja pero llena de desdén. Su rostro estaba iluminado por una luz blanca que provenía del exterior, como si fuera un fantasma encadenado a la realidad. Alba no respondió. Sus dedos se aferraron al arma, aunque su mente trabajaba más rápido que sus músculos. El predicador había estado siguiéndola desde el principio, manipulando pistas para guiarla hacia ese lugar. ¿Por qué? ¿Qué era lo suficientemente importante como para justificar la muerte de su madre y los años de mentiras? Tu padre no murió por un error, dijo él, acercándose con paso decidido. Lo mataron porque él sabía más de lo que debía. Tú eres el fruto de ese conocimiento, Alba. Ella se movió hacia la izquierda, apuntando a su pecho. El predicador no intentó esquivar. En cambio, alzó una mano y señaló algo en las paredes del cuarto, un mapa antiguo con marcas que marcaban lugares donde habían ocurrido asesinatos precisos. Cada muerte es un cálculo,
explicó mientras se acercaba más. No intento salvar vidas, sino evitar el caos que nace de no hacerlo. Tu madre fue parte de ese plan, y tú serás la siguiente pieza en el rompecabezas. El corazón de Alba latió con fuerza dentro del pecho. ¿Era posible que él tuviera razón? Que su labor no era detener al asesino, sino entender sus motivos para actuar. La idea le heló las venas, pero la certeza de lo que había encontrado en esa caja hacía que cada palabra sonara como una advertencia. ¿Y si me dices quién es el verdadero culpable? Preguntó al fin, desviando su mirada hacia los documentos aún aferrados a sus manos. El predicador se detuvo. Por un momento, la tensión entre ellos pareció suspenderse en el aire. Luego, sonrió como si hubiera leído una respuesta que nadie más podía ver. Eso depende de ti, dijo antes de desaparecer por la puerta, dejando a Alba sola con las preguntas que no tenía tiempo para resolver. Capítulo 7. El viento se colaba por las grietas del muro como si fuera una voz que murmurara en susurros. Alba cerró los ojos y escuchó el eco de los pasos que había dejado atrás al seguir la pista del predicador. No había escapatoria, ni respuestas fáciles. Solo un rastro de sangre seca bajo el polvo de las paredes abandonadas. Se detuvo frente a una puerta reforzada con hierro, sujeta por un candado oxidado. La llave estaba en el bolsillo izquierdo del abrigo que había encontrado en la biblioteca del predicador. No sabía si era la correcta, pero no tenía elección. El metal crujió al girar la cerradura. Dentro, una habitación vacía salvo por un escritorio de madera clara y una computadora antigua que emitía suaves chasquidos. En el centro del escritorio, sobre una capa de polvo, había una caja negra con el logotipo de una empresa de telecomunicaciones. Alba la abrió lentamente, temblando al ver las imágenes en las tarjetas de memoria. Videos grabados hace meses mostrando a su madre desapareciendo tras un coche negro que no se identificaba. En cada toma, el vehículo tenía una placa diferente, como si nadie pudiera seguirlo. Un sonido detrás de ella la hizo girar bruscamente. La figura del hombre estaba allí, envuelta en sombras proyectadas por las luces que salían de la computadora. No era un fantasma, sino alguien con una pistola apuntando a su pecho. Alba no pensó, solo se lanzó hacia el escritorio y agarró la caja. El impacto fue brutal, pero logró escapar por el pasillo lateral mientras el hombre gritaba órdenes en un idioma que no entendía. Afuera, la noche era una tela negra salpicada de luces lejanas. Alba corrió hacia el coche abandonado al lado del edificio, su respiración corta y aguda. El motor se encendió con dificultad, pero las ruedas giraron sin parar. No había tiempo para pensar en cómo llegar a un lugar seguro, solo sabía que debía seguir la pista de los videos y encontrar a quien ordenó el desaparecimiento de su madre. Alba revisó la pantalla del teléfono mientras conducía, buscando cualquier conexión entre las imágenes y una identidad. Las plazas donde aparecía el coche eran en zonas industriales lejos de la ciudad. Pero un detalle llamó su atención. Todos los videos tenían una marca de agua invisible que solo se podía ver bajo luz ultravioleta. Se acercó a la ventanilla del automóvil y sacó el lápiz de labios para iluminar la pantalla. La palabra Erebus apareció en letras negras, un nombre sin sentido hasta que recordó las palabras del predicador. El coche se detuvo frente a una fábrica abandonada al borde de los campos agrícolas. Alba salió con el teléfono temblando en la mano y caminó hacia el edificio principal, donde un cartel rojo indicaba prohibido entrar. La puerta estaba abierta como si estuviera esperándola. Dentro, las luces de neón parpadeaban sobre una sala llena de pantallas que mostraban imágenes en tiempo real de la ciudad. Alba se acercó a uno y vio su propia cara en un video grabado minutos antes. Un hombre alto con barba negra estaba al lado del monitor, revisando los datos mientras hablaba por teléfono. Los $50,000 están listos, dijo sin mirarla. Alba contuvo la respiración cuando él se giró y sus ojos encontraron los de ella. No era un extraño, era el hombre que había asesinado a su padre, aquel que la observaba desde lejos con una sonrisa siniestra. ¿Por qué me buscas?, preguntó él al acercarse, sin desviar la mirada del teléfono. No tienes idea de lo que estás jugando, respondió Alba, sintiendo el peso de las palabras en su boca. El hombre se rió entre dientes y le ofreció una mano para ayudarla a salir. Tú eres parte del juego desde el principio, dijo antes de desaparecer tras la puerta que llevaba al exterior. Alba quedó sola con los sonidos del viento y la certeza de que algo grande estaba por suceder. No sabía si sería el final o solo el comienzo, pero una cosa era clara,
el asesino no se detendría hasta encontrarla. Y ella tenía que estar preparada para lo que viniera. Capítulo 8. El ruido de los neumáticos en la carretera era una constante en su mente, un eco que no lograba desvanecer incluso cuando el silencio se apoderaba del aire. Alba ajustó el cinturón de seguridad y miró hacia adelante, las manos sudorosas sobre el volante. La ciudad se extendía a sus espaldas, una masa de luces parpadeantes que parecían desafiarla con su indiferencia. No sabía cuánto tiempo había estado conduciendo, apenas recordaba haber salido del lugar donde la dejó el hombre que le quitó la vida a su padre. Solo tenía un objetivo, llegar al corazón de Erebus antes de que él llegara a ella. El teléfono vibró en el asiento, una notificación urgente del sistema de seguridad de la empresa. Un mensaje corto, escrito con ese estilo frío y preciso que solo podía significar una cosa: algo estaba sucediendo. Alba apretó los dedos sobre el volante, suspirando. No era un aviso, sino una confirmación. El asesino no se detendría. Cada crimen era otro paso en la búsqueda de ella. Se había asegurado de que nadie lo sabía, pero ahora él conocía su ruta, sus movimientos, incluso el momento exacto en que estaría allí. Alcanzó un parque abandonado al borde de las afueras, donde las luces del centro se extinguían y la oscuridad era más densa. Se detuvo cerca de una estructura metálica oxidada, como si el lugar hubiera sido diseñado para esconderse. Sacó una caja negra del bolsillo, su interior repleto de archivos que no le habían revelado mucho hasta ahora. El nombre Erebus aparecía en cada uno, pero sin conexión clara a los asesinatos recientes. Hasta que encontró el último documento, un registro de accesos blindados a una planta subterránea en la zona norte de la ciudad. El lugar era inaccesible para todos salvo aquellos con autorización especial, y ella no tenía ninguna. Pero había algo más allí, algo que el hombre que le quitó la vida a su padre nunca hubiera podido ocultar: un sistema de monitoreo interno. Era una red de cámaras conectadas al servidor principal de Erebus, un lugar donde se almacenaban datos sobre cada movimiento del asesino. Si él no estaba allí, significaba que lo había abandonado por algo, y ella tendría que encontrarlo antes de que regresara a la búsqueda. Caminó entre las sombras del parque, evitando los pasos de los transeúntes que cruzaban la calle sin saber nada de lo que estaba sucediendo. Llegó al edificio, una estructura desgastada por el tiempo y la humedad. Abrió un panel oculto en la pared con una llave falsa que había obtenido horas antes, y entró a través de una puerta que no se veía desde fuera. El aire olía a metal oxidado y al rastro de algo antiguo. En el interior, las luces parpadeaban débilmente, iluminando un pasillo vacío salvo por los sonidos de la ventilación. Alba caminó con cuidado, su respiración controlada para no delatar su presencia. El sistema de cámaras estaba en funcionamiento, pero se sentía como si estuviera sola en una caja de cristal. De repente, un ruido atrajo su atención, el sonido de pasos cerca de ella. Se detuvo, la sangre acelerándose en sus venas. No era un error, él estaba allí. Era una carrera contra el tiempo, pero esta vez no podía esconderse. La verdad se ocultaba tras las paredes de ese lugar, y si quería salir con vida, tendría que enfrentarla antes de que él llegara a encontrarla. Capítulo 9. La llave falsa crujía en la cerradura oxidada cuando Alba se deslizó dentro del edificio. El aire olía a humedad y polvo antiguo, como si el lugar hubiera sido abandonado hacía décadas. Las luces parpadeaban de forma irregular, proyectando sombras que danzaban sobre las paredes cubiertas de moho. En la oscuridad, escuchó un sonido leve, una respiración agitada, cercana. Se escondió detrás de una columna, el corazón acelerándose con cada paso que se aproximaba. El asesino ya estaba allí. No era sorpresa ni miedo lo que la paralizaba, era la certeza de que él sabía exactamente dónde encontrarla. La presión en su pecho aumentó, un dolor agudo que le recordaba el primer mensaje del sistema: no te acerques a Erebus. Ahora entendía lo que significaba esa advertencia. No era una amenaza vacía, era un aviso sobre la naturaleza de aquellos crímenes. Se movió hacia la izquierda, apoyándose en las paredes para no hacer ruido. Algo brilló al fondo del pasillo, una luz tenue que parecía emanar de debajo de una puerta sellada. Se acercó con sigilo, notando cómo el suelo temblaba bajo sus pies. No era la vibración de un terremoto, era algo más sutil, como si el edificio estuviera vivo y respirara con ella.
La puerta cedió al toque de su mano, revelando una habitación donde las sombras se movían sin motivo. En medio del espacio vacío, encontró un escritorio cubierto de documentos desordenados. Alba agachó la cabeza para examinarlos, listas de nombres, fechas y ubicaciones que coincidían con los crímenes atribuidos a Erebus. Pero algo llamó su atención en el rincón opuesto. Una caja negra con un candado dorado, como si fuera una reliquia. La abrió con la llave falsa y descubrió dentro un disco duro envuelto en un paño de seda. El sonido de pasos se acercó. Se apartó del escritorio, el corazón latiendo tan fuerte que casi ahogaba sus pensamientos. El asesino apareció al final del pasillo, la mirada fija en ella como si ya hubiera decidido su destino. No llevaba armas, solo una chaqueta negra y un cuchillo afilado bajo el brazo. Alba retrocedió hasta toparse contra algo sólido, la pared de la habitación. El asesino se detuvo a unos metros, observándola con una expresión que no era del todo hostil. Era como si estuviera evaluando su valor, como si fuera un experimento en lugar de una presa. «No te muevas», dijo él, la voz ronca y tranquila. Su mirada se desvió hacia el escritorio, donde el disco duro aún brillaba bajo la luz difusa. Alba notó que su respiración se había calmado. Era un hombre acostumbrado a controlar situaciones tensas. «¿Sabes quién soy?», preguntó ella sin apartar los ojos de él. Él sonrió, pero no hubo humor en la expresión. Se inclinó hacia adelante, sus dedos rozando el borde del escritorio. «Sé que estás buscando lo mismo que yo, las respuestas. Pero algunos secretos no se deben revelar», dijo, y su mirada volvió a posarse en ella con una intensidad que le heló la sangre. Alba notó algo extraño entonces. El asesino no estaba solo, algo más lo observaba desde las sombras. Se giró lentamente, encontrando un grupo de figuras vestidas de negro que se movían entre los pasillos como espectros. Su mente trabajó en milésimas de segundo, eran guardias, pero algo en su actitud no era natural. No estaban allí para detenerla, estaban allí porque él las había llamado. El asesino extendió la mano hacia el disco duro, como si fuera un objeto que lo separaba del poder absoluto sobre Erebus. Alba se lanzó al ataque, arrebatándole el cuchillo de su brazo y clavándolo contra una columna cercana. El impacto fue brutal, el sonido resonó en la habitación como si fuera un grito de advertencia. El asesino retrocedió, pero no por miedo. Se acercó a ella con lentitud, sus palabras casi imperceptibles: «No termina aquí. No importa lo que encuentres, Erebus siempre tiene una respuesta». Alba sintió el peso de las palabras mientras la puerta se cerraba tras ellos, dejando atrás un silencio denso y lleno de preguntas. El disco duro aún estaba en sus manos, pero ahora era solo un fragmento de algo mucho más grande. La carrera contra el tiempo no había terminado, apenas comenzaba. Capítulo 10. Álvaro había pasado la noche en un almacén abandonado tras el rastro de una pista que se desvanecía como humo. La lluvia goteaba contra los techos metálicos, y su mente no dejaba de repetir las palabras del juez: «El asesino tiene un mapa. No es un crimen al azar». En la mesa de trabajo, entre papeles húmedos y una botella vacía de vodka, encontró el archivo de la tercera víctima. La mujer había sido raptada en plena calle, desapareció sin dejar huellas, pero en su apartamento hallaron un mensaje escrito con tinta negra: «No hay escapatoria. El tiempo se acaba». Un parpadeo de la pantalla del portátil lo sacó de sus pensamientos. La imagen mostraba una cámara oculta enfocando el interior de un edificio en ruinas, donde había sido encontrado el cuerpo de la víctima número 2. La fecha coincidía con la predicción del asesino. El segundo cuelga en el tercer día. Álvaro se puso en pie, las piernas temblando como si llevaran años sin usar. No era solo una serie de crímenes, era un calendario. Cada muerte marcaba un hito invisible que el asesino había planeado con precisión. El teléfono vibró entre sus dedos. Era la voz del inspector Vargas, su excompañero ahora convertido en enemigo. «Martínez, te buscan en 5 minutos. Si no estás fuera de ese lugar, lo encontrarán». Álvaro miró hacia el reloj, las 2:47 de la mañana. La hora del crimen número 3 estaba cerca. Decidió seguir la pista de los mensajes encontrados en la víctima 2.
En una dirección aparentemente aleatoria, descubrió un apartamento donde había sido encontrado el cuerpo sin vida de otro hombre con el mismo mensaje escrito en su pecho. Asterisco, el tiempo se acaba. Asterisco, al cruzar el umbral, el aire olía a humo y sangre. Entre los restos de una chimenea inutilizada, encontró un diario. Las páginas estaban escritas con una caligrafía torpe, pero las frases eran claras. Asterisco, el primer asesinato fue para cubrir la verdad. Asterisco, Álvaro sintió un escalofrío. ¿Qué verdad? ¿Quién era el verdadero responsable de los crímenes? Un ruido al fondo del pasillo lo alertó. Se escondió detrás de una columna, corazón latiendo con fuerza contra sus costillas. La figura de un hombre en traje negro apareció silueteada por la luz de la luna. El asesino caminaba hacia el cuerpo aún no identificado, revisando los bolsillos del cadáver como si buscara algo. Álvaro contuvo la respiración, observando cómo el hombre sacó un pequeño dispositivo electrónico y lo insertó en una ranura oculta de la pared. El sonido de un motor se acercaba desde la calle. Álvaro corrió hacia la puerta trasera, pero al girar, vio a 2 policías que entraban por el frente. Asterisco está aquí. Asterisco, la voz del oficial resonó con una urgencia inusual. El asesino ya no estaba en las sombras, ahora era un blanco visible. Álvaro se lanzó hacia la calle, pero antes de cruzar el umbral, notó algo extraño. Entre los restos del diario había un nombre escrito al margen, borroso, pero reconocible. Asterisco, Isaura. Asterisco, el sonido de una bala rompiendo cristales lo sacó del trance. Álvaro corrió hacia el auto abandonado y se escondió tras la carcasa mientras los policías abrían fuego contra el asesino. El hombre gritaba algo inaudible, pero su silueta quedó marcada en la mente de Álvaro, un perfil que no era el del asesino que perseguía. Era otro. Un segundo jugador en una partida que apenas comenzaba. Mientras los disparos se hacían más distantes, Álvaro abrió el diario y leyó las últimas palabras escritas por la víctima 2. Asterisco, el cuarto cuelga cuando no queda tiempo. Asterisco, la hora marcada era ahora. El asesino ya estaba en movimiento. Y él, solo un paso detrás de una sombra que se extendía más allá del mañana. Capítulo 11. El cielo se había teñido de un rojo oscuro cuando Lucas cruzó la puerta del edificio abandonado. El olor a humedad y moho le recordó el día en que encontró al primer cadáver, hace más de una década. Ahora, cada rincón era un recuerdo, pero esta vez no buscaba respuestas. Solo quería desentrañar la trama del asesino antes de que otro cuerpo llegara a tierra. La llamada había sido urgente, el cadáver de una mujer, estrangulada en su propia casa, con un mensaje grabado en el torso, el próximo será mañana. El detective conocía esa frase por los crímenes anteriores, era la señal que marcaba el ritmo del asesino. La llave giró en la cerradura con dificultad. La habitación estaba intacta, como si nadie hubiera vivido allí durante años. El cuerpo yacía sobre la cama, cara hacia arriba, los dedos entrelazados como si intentara agarrarse a algo invisible. Lucas se acercó lentamente, el corazón latiendo al ritmo de un tambor distante. No había huellas, ni sangre en el suelo, solo una palabra escrita con tiza sobre la pared: no te saldrás con la tuya. Algo no cuadraba. La víctima era una mujer joven, madre soltera, que trabajaba como recepcionista en un hotel de lujo. Su vida parecía perfecta hasta el momento del crimen. Lucas revisó su teléfono mientras caminaba por las calles desiertas, buscando cualquier dato extraño. Las cámaras del hotel mostraban una imagen borrosa, la mujer entrando sola a su apartamento a las 10 de la noche, sin acompañantes ni visitas inusuales. El aire frío le helaba los huesos al acercarse al parque donde se suponía que el asesino estaría esperándolo. La luna iluminó un banco vacío y una sombra que se movió apenas antes de desvanecerse. Lucas sacó su pistola, la mano temblando levemente. El silencio era opresivo, como si el mundo entero hubiera suspendido su respiración. De repente, un ruido sordo resonó en las profundidades del bosque. No era el viento ni los árboles, era una voz, baja y urgente. Asterisco, Lucas, ¿qué te hace pensar que podrás detenerme? Asterisco. El detective se giró lentamente, el arma apuntando hacia la oscuridad. La sombra se materializó entre los árboles, delgado y envuelto en una capa negra. El hombre sonrió al verlo. No era un rostro que Lucas reconociera, era alguien nuevo,
pero con esa mirada de quien sabe exactamente qué hacer. Asterisco eres rápido, como dijo el asesino, acercándose sin apuro. Asterisco pero hoy no estarás a tiempo. Asterisco Lucas retrocedió unos pasos, manteniendo la distancia. La tensión era palpable, como si cada respiración pudiera desencadenar algo inesperado. El asesino se detuvo frente a él, los ojos brillando con una mezcla de arrogancia y miedo. Asterisco cada uno de estos crímenes es un aviso, como explicó el hombre en voz baja. Asterisco te estoy mostrando que puedo ver lo que viene, pero tú no puedes parar lo inevitable. Asterisco el detective se quedó callado, las piezas del rompecabezas empezando a encajar. El asesino no solo conocía los crímenes pasados, sabía exactamente cuándo y cómo ocurrirían. Era un cálculo imposible, una habilidad que desafiaría cualquier sistema de inteligencia artificial. La voz del asesino se acercó al oído de Lucas. Asterisco mañana, antes del amanecer, otro cuerpo caerá, y tú no estarás allí para salvarlo. Asterisco Lucas apretó los dientes, la mente funcionando a 1000 por hora. Si el asesino podía predecir los crímenes, entonces su verdadero plan era algo más que una serie de ejecuciones. Era un mensaje, una prueba de poder, o quizás una venganza que no terminaría nunca. El aire se llenó de un sonido extraño, la sirena de una ambulancia en la distancia. El asesino frunció el ceño, como si algo le recordara su propia limitación. Asterisco tengo que irme, como dijo con voz ronca, desapareciendo entre los árboles antes de que Lucas pudiera reaccionar. El detective quedó solo en la oscuridad, el corazón acelerado. Sabía que mañana sería otro día de terror, pero también sabía que esta vez no se dejaría atrapar por un destino que no podía controlar. Capítulo 12. El cielo se había teñido de un rojo oscuro cuando Alvarado llegó al lugar del nuevo crimen. La víctima, una mujer joven con el cuello cortado en forma precisa, yacía sobre la hierba empapada de lluvia reciente. A su lado, un mensaje grabado en piedra: el ciclo no se detiene. El detective miró alrededor, preguntándose cómo alguien había logrado llegar allí antes que él. Las huellas del asesino eran inexistentes, solo una sombra fugaz entre los árboles y el eco de un susurro que parecía provenir del viento. Esa noche, en su apartamento vacío, Alvarado revisó las carpetas que acumulaba desde hacía meses. Cada caso tenía algo en común: la víctima era conocida por el asesino antes de morir, los lugares eran elegidos con exactitud y las horas estaban calculadas al minuto. Pero ahora había un patrón nuevo. Los crímenes no ocurrieron donde se esperaba, cada uno fue predicho en una ubicación distante, como si el asesino leyera el futuro a través de un mapa oculto. El teléfono sonó a medianoche. Era la voz del jefe: urgente, el cuarto cuerpo ha sido encontrado cerca del río. No hay pistas. Vamos. Alvarado cerró los ojos y se concentró en el lugar donde había estado antes de que ocurriera el crimen. Las coordenadas coincidían con un antiguo templo abandonado, cubierto por la vegetación. Allí, bajo una capa de musgo, descubrió una inscripción en latín: el destino se escribe en sangre. Aquel día, mientras caminaba hacia el río, Alvarado sintió que algo le observaba. No era un animal ni un humano, era la sensación de estar siendo vigilado desde las sombras. Llegó al templo justo cuando una figura emergía entre los árboles. El asesino tenía una cicatriz en forma de serpiente que recorría su mejilla, y sus ojos brillaban con un fuego extraño. ¿Por qué sigues buscándome?, preguntó el hombre sin moverse. No eres más que un espectador en un juego mayor. Alvarado notó una herida fresca en la mano del asesino, como si hubiera estado luchando contra alguien. El juego lo has inventado tú, respondió, sintiendo como el frío se extendía por sus huesos. No estás prediciendo el futuro, estás alterándolo. El hombre sonrió, mostrando dientes blancos y afilados como cuchillas. La sangre de los elegidos debe fluir para que la profecía se cumpla. ¿Crees que puedes detenerme? Te equivocas si piensas que el destino es un camino recto. El asesino sacó una navaja y avanzó hacia Alvarado, pero algo lo detuvo: un ruido en las ramas. Ambos giraron al mismo tiempo. Allí estaba la policía. El hombre corrió hacia los árboles, dejando a Alvarado solo con el eco de sus palabras. El ciclo no se detiene, repitió mentalmente mientras observaba cómo los oficiales se dispersaban en todas direcciones. Esa noche, al regresar a su apartamento,
descubrió un mensaje nuevo en la puerta. Una foto de la víctima del río junto con una coordenada que señalaba el corazón de la ciudad. Alvarado sabía lo que significaba. El asesino no solo estaba siguiendo un plan, estaba escribiendo un destino que él mismo no podía evitar. La pregunta era, ¿qué parte del juego se habría completado ahora?